Hola a todos. Ahora vamos a revisar el examen neurológico de los bebés que tienen sospecha de enfermedad neuromuscular. Este es un grupo interesante de pacientes dentro del grupo de niños con hipotonía congénita. Vamos a ver algunas características del examen físico del neonato y también del lactante. Cuando revisamos hipotonía, encontramos dos grandes grupos de etiologías probables. La primera, la hipotonía central, la que es la más frecuente y la que se produce en el cerebro, el cerebelo o en la parte más proximal de la médula. Mientras que el segundo grupo de pacientes hipotónicos pueden tener lo que se denomina hipotonía periférica. Aquí están ubicados un 15 a 20% de casos de bebés con hipotonía. ¿Cómo diferenciamos entre uno y otro? La principal diferencia está en la ausencia de los reflejos o la disminución de los reflejos osteotendinosos en los niños con hipotonía periférica. Es decir, que la forma más rápida y más directa de diferenciar entre un grupo y el otro, en la mayoría de los casos, va a ser empleando una herramienta como el martillo de reflejos. Si revisamos entonces hipotonía central, recordemos que la estructura afectada puede ser el cerebro o el cerebelo, el tronco o la médula. Aquí podemos encontrar entidades como la asfixia, el síndrome de Prader-Willi, la trisomía 21, algunas malformaciones del cerebelo propiamente o la injuria de la médula. Y en la hipotonía periférica tenemos cuatro grandes estructuras que pueden ser las causantes de esta presentación y aquí están nuestros pacientes con enfermedad neuromuscular a los que les vamos a prestar más atención en este video. Tenemos lesiones del asta anterior, lesiones en el músculo o alteraciones en el músculo, alteraciones en la unión neuromuscular y también en el nervio periférico. Recordemos que estos pacientes van a tener reflejos disminuidos o ausentes precisamente por la afectación a este nivel. Entonces, si queremos examinar a un paciente con enfermedad neuromuscular, tenemos que tener precaución especial en observar sus patrones de movimiento. Recomendamos siempre mirar al bebé llorando y succionando, tener una buena valoración del tono muscular axial y apendicular y recordemos nuevamente la importancia de la valoración de los reflejos osteotendinosos. Un punto muy importante cuando sospechamos enfermedad neuromuscular es que tenemos que examinar a los padres. A la derecha, un bebé con distrofia miotónica congénita y en el medio al aspecto tan llamativo del rostro de su mamá. Esta es una señora con un rostro alargado, una caída de ambos párpados, una frente más amplia y cuando se hace un poco la historia de esta señora se encuentra que había tenido algunas dificultades en el desarrollo y le costaba manipular algunos objetos, pero no tenía el diagnóstico. Entonces es muy importante recordar en la evaluación de los padres cuando tenemos estas enfermedades. Algo que nos va a llamar mucho la atención de los pacientes con una enfermedad neuromuscular es que se mueven poco y además tienen una postura reconocible. Incluso en bebés muy prematuritos como el que vemos a la derecha podemos encontrar esta postura tan reveladora de una disminución importante del tono muscular y de paso también aquí de la fuerza. Vemos en el video un bebé que se mueve poco. A pesar de que lo estimulamos, a pesar de que estamos cambiándolo de posición, su respuesta a estos estímulos es muy pobre, la expresividad de su rostro es pobre, requiere de una sonda orogástrica para poderse alimentar porque la succión es pobre y su movimiento es bastante escaso. Y en la parte de abajo podemos ver el rostro de un bebé prematuro con distrofia miotónica congénita, donde ya la hipotonía facial se puede ver incluso desde una edad tan temprana como las 31 semanas, que es la edad gestacional de este bebé. Cuando los bebés son sostenidos en posición vertical, nos da la impresión de que se nos pueden caer. Entonces, cuidado también cuando hagamos estas maniobras para examinar el tono que la gravedad nos permite evidenciar. Veamos algunas otras maniobras en bebés muy hipotónicos cuando los colocamos boca abajo, en lo que se llama la suspensión ventral. El bebé parece también que resbala, la espalda se arquea completamente y los brazos y las piernas se quedan completamente estirados. En la otra maniobra de tracción cervical, lo que vemos es que el cuello se deja caer completamente y no acompaña la cabeza al tronco cuando el bebé es elevado a partir de los antebrazos. Estas maniobras se deben hacer con mucho cuidado porque pueden comprometer la ventilación del paciente. Entonces siempre precaución cuando hagamos estas maniobras con estos bebés. Hacemos las maniobras de extensión de las rodillas y los codos. Esto es muy difícil de conseguir, imposible en un bebé recién nacido con un tono normal y sin embargo aquí vemos que rodillas y codos se extienden completamente sin mayor resistencia.
Recordamos también evaluar el ángulo popliteo, que debe tener una medida de 90 grados o menos en un bebé de término sano, pero que en un bebé con una enfermedad neuromuscular muy probablemente esté mucho más amplio. Aquí maniobras para evaluar el tono de los miembros superiores. Este es el signo de la bufanda. Tomamos al bebé del antebrazo, cerca de la muñeca, y nos da la impresión de que el brazo puede rodear el cuello literalmente como si de una bufanda se tratara. Aquí vemos la maniobra de retorno de los miembros inferiores y vemos que después de flexionar, estirar y soltar las piernas para que vuelvan a su posición, estas se quedan en una posición de abducción y no regresan a su flexión habitual. Y hemos conversado al inicio de la importancia del uso del martillo de reflejos. Aquí vemos que los reflejos están ausentes, hacemos algunas maniobras para buscarlos, pero los reflejos rotulianos no se palpan ni se ven. Y no debemos olvidar evaluar al bebé llorando y succionando para poder evaluar la función de los músculos de la cara y los músculos de la succión y deglución, que muy frecuentemente están comprometidos en estos bebés. Un dato muy interesante que a veces nos puede hacer sospechar de atrofia muscular espinal es que hay hallazgos no necesariamente periféricos. Esto es un compromiso que tienen estos niños en la lengua. Si sospechamos enfermedad neuromuscular, es muy importante observar estos movimientos. La enfermedad neuromuscular ya tiene signos presentes al momento del nacimiento. Eso quiere decir que si buscamos signos antenatales, los podemos encontrar. Y efectivamente las madres describen disminución de los movimientos. Son bebés que vienen con mala presentación, a veces en presentaciones compuestas o podálicos con mucha frecuencia. Van a tener polidramios porque la succión y deglución está muy disminuida y van a ser generalmente niños prematuros, probablemente secundario a esta distensión uterina que el polidramios provoca. Son bebés que van a tener puntajes bajos en el test de Apgar porque su tono muscular y su reactividad y su respiración pueden estar por debajo de lo que el neonatólogo en sala de partos espera y pueden ser catalogados como niños asfixiados a veces erróneamente. Además pueden tener unas complicaciones de la hipotonía cuando se somete a las extremidades, a las fuerzas del canal de parto o la extracción de los bebés y pueden aparecer los bebés con fracturas. Muchas de las estructuras fetales van a estar disminuidas de tamaño porque no han sido empleadas en forma frecuente dentro del útero. Un ejemplo es la micrognatia y la retrognatia que aparecen en estos bebés que no han tenido movimientos de succión y deglución mientras estaban en la cavidad uterina. También puede pasar que haya movimientos disminuidos del cuello, de la cara, una disminución en la excursión torácica y esto puede llevar a una hipoplasia pulmonar, alteraciones en los movimientos de la mano y de los dedos de la mano y de los pies y además polidramios. Entonces, tengamos precaución de no confundir el síndrome de hipomotilidad fetal con un problema, por ejemplo, una cromosomopatía. Cuando los niños con enfermedad neuromuscular empiezan a crecer y si no han sido reconocidos como niños hipotónicos al inicio de su vida, esto puede ser porque la hipotonía no era tan severa como lo que hemos visto en los primeros ejemplos, nos van a impresionar también como lactantes muy tranquilos, que se mueven poco, que no son demandantes en sí y el llanto puede parecernos un poco más débil. Van a demorar en controlar la cabeza, van a demorar en girar, van a demorar en sentarse y van a demorar en adquirir los reflejos de defensa. No les va a gustar, no van a disfrutar la posición prona, es decir, no les va a gustar estar de barriga y también les puede costar mucho rodar desde la posición boca abajo a la posición boca arriba. Aquí tenemos un video de un bebé de 6 meses que todavía no tiene control cefálico, en el cual tratamos de llevarlo a la posición sentada y vemos que en ningún momento la cabeza, el cuello y la espalda se pueden alinear. Este mismo paciente, boca abajo, se queda en esa posición, no le interesa voltear, colocarse en supino y se aburre rápidamente y llora y pide que le cambien esa posición. Aquí tenemos unas fotos de bebés que intentan girar con hipotonía en el tronco. Estos bebés se valen de la cabeza y de las piernas y típicamente se arquean para poder conseguir este cambio de postura de prona supino. Y aquí tenemos otro bebé con hipotonía axial que no logra elevar el tronco y por tanto el gateo le cuesta mucho y lo que hace es un arrastre de la barriguita. Es una completa abducción de los muslos sobre la colchoneta donde está jugando.
Otras características que nos van a permitir identificar a los bebés con enfermedad neuromuscular es que son frecuentes las dificultades para alimentarse. Son bebés que van a demorar en adquirir la succión, van a usar sondas por largo tiempo, van a presentar atoros, cianosis cuando empiezan a intentar aprender a deglutir. Si observamos la radiografía, vemos un tórax con costillas muy delgaditas, una elevación del hemidiafragma derecho y una telectasia en el lóbulo superior derecho. Estas complicaciones son frecuentes en bebés con tórax hipoplásicos y estos niños pueden requerir soporte ventilatorio de largo plazo y pueden ser niños en los cuales las extubaciones fracasen en forma repetida y sean muy difíciles de retirar de un ventilador. Típicamente van a presentar también infecciones respiratorias recurrentes que van a motivar sus reingresos a la unidad de cuidados intensivos o su reingreso al hospital si es que ya están en casa. Y una impresión particular que nos dan estos niños es que cuando están sanos, sin ninguna de estas complicaciones, nos van a parecer niños muy despiertos, muy sociables, pero muy poco activos. Es decir, van a tener expresión de emociones como cualquier otro niño, pero su motilidad, su capacidad de desplazarse y de interactuar va a ser limitada. Terminamos el video recordando que el examen neurológico en el niño con enfermedad neuromuscular o con sospecha de la misma tiene que ser completo. Pero vamos a tener que prestar especial énfasis en la evaluación del tono axial, del tono apendicular con las maniobras que hemos visto. Mucho cuidado cuando tratemos de detectar los reflejos osteotendinosos porque nos van a ayudar a decidir si se trata de una hipotonía central o apendicular. Y no olvidemos observar a los bebés mientras lloran y succionan.